Bienvenidos a la Confraternidad de la Floresta, un lugar donde la verdad de Cristo transforma vidas y fortalece la fe. Y permítame tomarme unos minutos para hacer o contarles algunas cosas que han pasado esta semana. Han sido algo difíciles para algunos. Nuestra empresa tiene bastantes sucursales en esta zona del eje cafetero y el valle. Y aunque gracias al Señor ninguno de nuestros colaboradores o de los empleados de la empresa sufrieron daño físico, ni sus familias, pero ha sido complejo entender lo que les ha pasado a ellos. Hablando con algunos estos días de todo esto, yo les decía, y con hermanos también de la iglesia, a nosotros nos tocaron las cosquillitas nada más. Créanme que así es. Yo debo hacer una revisión por el sistema de cámaras de seguridad de la empresa, y cuando nos fuimos restableciendo el servicio de conexión con estas sucursales, créanme que es muy difícil ver las situaciones que se evidenciaban a través de estos videos. Yo le pedía mucha fortaleza al Señor porque aunque son cosas materiales, y gracias al Señor, por lo menos muchos de nuestros colaboradores también. Ayer hablaba con una compañera de Pereira. Nosotros tenemos una sucursal en un parque que se llama el Parque El Lago, Pereira, y alrededor, ahí como a 2 locales, se desplomó un hotel donde hay 4 cuerpos que apenas van a comenzar a recuperar. Ayer yo hablaba con ellos porque habíamos abierto esa sucursal, estuvo un poco afectada, pero dieron autorización de abrirla. Ayer el viernes les hicieron evacuar nuevamente porque iban a comenzar a meter la maquinaria para remover los escombros de este hotel y recuperar los cuerpos que hay allí. Cuando yo hablé con esta mujer, la encargada de administrar este punto de venta, me quebré un poco porque la angustia que se siente en la voz de ellos cuando uno habla, nosotros no lo alcanzamos a entender. Créanme que no. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos pasó nada. Pero cuando uno siente que todos los días hay que levantarse a ver las ruinas, el olor de los cadáveres, la zozobra de que la ayuda no llega. Tenemos un compañero en el Chocó, en un punto de venta centro comercial al frente del aeropuerto que se llama El Caraño. Y ellos no han podido abrir, pero el compañero me decía, a mí se me cayó prácticamente toda mi casa y hasta hoy, estábamos hablando con él el jueves creo, y me decía, hasta hoy no nos han dado una botella de agua, nadie ha venido a ver cómo estamos, no nos han dado comida, es un hombre de fe, cree, camina con el Señor, obviamente está fortalecido, pero él me decía, cuando yo iba ese día camino a abrir la farmacia, y en el camino iba en su moto y dice, en el camino me cogió el temblor. Yo le dije, Señor, sé que hasta aquí llegó todo, te entrego mi vida. Y cosas así que hemos venido escuchando, lo que hemos visto. Pero yo ayer en la noche, luego que llegamos del Parque del Retiro, porque también tuvimos que desocupar un punto de venta que tenemos allí por el colapso del segundo piso donde tenemos la farmacia, y nos dieron la orden de sacar muy rápido. Entonces en la tarde, ayer tuvimos que trabajar toda la tarde, parte de la noche, desocupando este lugar. Y yo le decía al Señor, yo tengo 2 grieticas en mi casa, pero creo que no es ni siquiera por el temblor, son cosas normales de las edificaciones. Y cuando yo veía esas 2 grieticas que ni siquiera asustan, yo le decía, Señor, no me imagino lo que es pararse frente a lo que costó años conseguir. Alguien me decía esta semana, mire, todo el mundo dice, fueron cosas materiales, pero ¿cuánto costó conseguir eso? ¿Y cuánto va a costar volver a levantarse? El daño emocional, ustedes han visto en las noticias la emoción de familias que se rescatan, pero también la tristeza de familias completas que se pierden. Es decir, el miércoles que nos conectamos con las parejas para la oración virtual, yo les hacía esta pregunta que quiero hacerles también a ustedes.
y es: ¿qué le pasó a tu fe como consecuencia de esto? El martes, mientras esperábamos comenzar la actividad en este lugar, hablaba con alguien afuera de la iglesia y yo le decía: hoy este lugar debería estar abarrotado, lleno, porque como a nosotros no nos pasó nada. De pronto algunos me han contado: mi casa se agrietó, pasó esto, se cayó un no sé qué, o fue muy duro el susto. Pero como no nos pasó nada, hemos vuelto a nuestra normalidad. Tan famosa esa palabra de hoy, ¿verdad? Hemos vuelto a la vida normal. Sí, claro, tenemos las redes, las noticias, el bombardeo, la realidad de un entorno que sabemos que está crítico, pero es muy diferente cuando escuchas la angustia en la voz de quienes están viviendo esta realidad. La pregunta entonces que le hacíamos a las parejas, y quiero abrírsela a ustedes también esta mañana, es: ¿cómo reaccionó tu fe frente a esta situación? ¿Cuál es, como consecuencia de eso, la decisión de tu vida ahora? Nos puede pasar. Hoy seguimos disfrutando nosotros de la comodidad de nuestra ciudad, pero nos puede pasar. Y quiero que reflexionemos entonces en la palabra del Señor, preguntándonos eso, porque es una de las alertas de Dios para nuestras vidas. Ahora, las alertas vienen sucediendo hace muchos años. Desde que yo conocí al Señor hace 30 y tantos años, venimos escuchando: el Señor viene pronto, las señales se están cumpliendo, y han habido temblores y muchísimas cosas. De hecho, no solo hubo un terremoto en Colombia, pasando la semana, como a mediados de semana, tembló en Filipinas, tembló en España, con también desastres. Ahora hay ciudades siendo consumidas por el fuego, no solo a nivel internacional, sino también aquí en Colombia. Y entonces, si empezamos a hacer la suma de todos esos eventos, son alertas de estos tiempos finales que deben llevarnos a nosotros a no perder de vista lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 24, respondiendo a una pregunta que los mismos discípulos le hacen a Jesús. Y estando, dice en Mateo 24:3, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos años atrás, siglos, milenios atrás, Jesús le expresó estas palabras a sus discípulos? Ellos solo le dijeron: Señor, dinos qué señal habrá de tu venida. Pues, mis amados, las señales siguen corriendo, procurando el arrepentimiento, el acercamiento de Dios hacia los hombres.
de los hombres hacia Dios, perdón. El arrepentimiento de los hombres, volverse de sus malos caminos, arrepentirse de su mundanalidad, dejar atrás, si has conocido las Escrituras, si has hablaba ahora afuera con alguien que me decía algo acerca de su situación personal, y yo le decía, es que una cosa es muy diferente venir a la iglesia a tener un encuentro personal y verdadero con Jesús. Acompáñenme al texto en el que vamos a meditar hoy, que es Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Y el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, ya tarde, entrando la tarde, es alertas en la recta final. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 16 dice: por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los días son malos. Todo lo que viene aconteciendo son alertas de la necesidad de acercarnos más honestamente al Señor. Ahora, vámonos un poco afuera de las situaciones como fenómenos naturales y estas cosas. Ubiquémonos en nuestra propia vida. Nuestra propia vida puede estar teniendo señales de la necesidad de acercarse de una manera más honesta y sincera al Señor. El texto en Efesios, en el capítulo 5, versículo 1, comienza diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, verso 2, y anden en amor. ¿Cómo estamos andando el día de hoy? Cuando sucede un evento como el que pasó el lunes, sé que nosotros somos muy movidos a hacer una reflexión personal y a pensar, ¿y si me hubiera pasado a mí? ¿Y si hubiese sido yo? ¿Y si hubiese sido llamado a la eternidad? Por eso, un creyente de los tiempos finales no puede perder de vista las señales que están aconteciendo para no corregir o evitar corregir su vida y procurar agradar de una manera más viva a Dios. Andar es un verbo que implica los pasos que estamos dando, los caminos que estamos siguiendo, el trasegar que nosotros estamos dando a nuestra vida día a día. Entonces quiero que esta mañana podamos meditar en lo que Pablo escribe a esta iglesia y queda como registro de exhortación para nuestras vidas. Esa palabra andar ahí en ese texto implica figurativamente vivir y moverse, es decir, está hablando de la vida integral como nosotros la vivimos. Volvimos a nuestra normalidad o fuimos sacudidos a no ser los mismos. Recuerdo cuando terminaba y estábamos saliendo de la pandemia, una de las frases que popularmente se viralizaron es: después de pandemia no volveremos a ser los mismos. Pero sí, volvimos a ser los mismos. Porque la humanidad no despertó aún volverse a Dios. La humanidad no despertó a un arrepentimiento. De hecho, muchos desertaron de la fe, desertaron de las iglesias. Muchos abandonaron su fe cuando llegó el tiempo de la crisis. Nuestro hermano que dirigía la alabanza el martes nos recordó un canto precioso que es un texto bíblico del libro de Habacuc, uno de los profetas menores. Y Habacuc escribe un texto precioso y dice:
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque no haya vacas en el rebaño, ni ovejas en el rebaño, y las ovejas sean quitadas, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Nehemías. Y por eso reflexionaba esta semana que no podemos seguir iguales cuando suceden cosas como estas. Debemos aumentar nuestra fe, aumentar nuestro fervor, devolverle un impulso a nuestra búsqueda de Dios de una manera más intensa, porque no solo los días son malos, sino que necesitamos tener en el corazón el efecto que produce el Evangelio, que es volvernos luz a las tinieblas, esperanza al que no tiene esperanza, consuelo al que está en aflicción, servir a una nación que necesita una iglesia que se levante para servir con lo que tiene. Cuando Nehemías escucha en Babilonia siendo copero del rey, usted sabe la historia, y él preguntó a los que vinieron y les dijo: ¿cómo está el remanente que quedó en Jerusalén? Y las noticias que recibe son muy parecidas a las que nos rodean a usted y a mí hoy. Los mensajeros vienen y le dicen a Nehemías: Nehemías, los muros han sido derribados, las puertas quemadas, el templo está destruido, ha sido saqueado y el pueblo está pasando por hambre, por oprobio, y están en gran afrenta y necesidad. ¿Cuál fue la actitud del corazón de Nehemías? Hubo dos cosas que deben ser la actitud de la iglesia hoy para andar siendo sabios en estos días. Número uno, Nehemías dice: cuando oí lo que ellos me dijeron, quebranté mi corazón, lloré y me humillé delante del Dios de los cielos, e hice ayuno y oración por mi pueblo que estaba en Jerusalén. Pero además de eso, no se quedó con la oración. Actuó, fue movido a que la fe tomara acción. La fe debe movernos, la fe debe ponernos a actuar, la fe debe tomar vida, cobrar vida y pasar del dicho al hecho. Amados hermanos, Nehemías se levantó, pidió al rey autorización de ir a restaurar Jerusalén, y Dios le dio gracia y lo envió. Y no solo envió a Nehemías y un grupo de hombres que le respaldaran en la obra de reconstruir Jerusalén, sino que Dios le proveyó los materiales, los recursos, la gente sabia necesaria, y fue y restauró a su ciudad. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Me humillé y lloré y oré y quebranté mi corazón delante del Dios de Israel. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice el texto? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uno de los peores enemigos y de que nosotros volvamos tan rápido a nuestra comodidad y a la indiferencia con el necesitado, y como a nosotros no nos pasó, entonces la vida sigue, es que no queremos humillarnos delante del Dios de los cielos, ni arrepentirnos de nuestros malos caminos, ni volvernos de nuestras malas obras. Será muy difícil ver a Dios obrar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestra sociedad. Acabamos de hacer una oración: Señor, abraza a Colombia con tu amor, visita a Colombia con tu misericordia, derrama tu salvación sobre nuestra nación. Pero si la iglesia no se mueve a humillarse, a buscar el rostro de Dios con diligencia, difícilmente Dios se va a mover en la nación. Primero nosotros, primero enderecemos sus caminos, primero amemos al Señor sobre todo, busquémoslo a Él como la fuente suficiente de nuestra vida, para que pueda Dios levantarnos e ir y bendecir
a esta nación necesitada. ¿Quién sabe si esta semana Dios ha hablado a tu corazón de que te levantes y le sirvas de una manera diferente a esta sociedad, desde lo que eres como creyente? Por eso, en Efesios lo que estamos hablando, o lo que está escribiendo el apóstol, es la advertencia de lo peligroso que es tomar a la ligera las señales que estamos viviendo. No sabemos cuándo vendrá el Señor, si de día, si de noche, si un fin de semana, si en una semana corriente, si en un puente, no sabemos. Pero cada señal es para que nosotros estemos cada vez más preparados, más apercibidos y menos distraídos con la comodidad de este mundo. Escuchaba a alguien predicar hace mucho tiempo que decía: parece que la iglesia de hoy se prepara más para quedarse aquí que para irse a la eternidad. Por eso, ¿qué fue lo más inmediato que le pasó a su corazón después de las cosquillas que a Medellín le hizo ese terremoto? ¿Cuál fue la determinación espiritual que tomaste? Hoy tu lámpara está más encendida que el lunes. Hay más aceite en tu lámpara hoy que el lunes. Amados, tomarse a la ligera las advertencias de estas señales es pasar por alto que hay un cumplimiento de una promesa pronta a ejecutarse. Los tiempos que vivimos son muy, muy malos. Cuidado con andar dormidos de manera que actuemos como si nada estuviera pasando. Cuando el Señor le dice a Noé: Noé, levántate, porque por la maldad de la tierra he decidido cortar toda vida de la tierra. Levántate y hazte un arca. La gente veía a Noé construir el arca, pero vivían como si nada estuviera pasando, y ante la advertencia del diluvio nadie reaccionó. Solo por un momento. Imagínese cuando cayó la primera gota de lluvia sobre la tierra y Noé entra al arca con su familia, y Dios cierra la puerta del arca y salva a esta generación, y viene el diluvio sobre la tierra y se cumple como tal cual Dios lo había hablado. Puede pasarle aún a muchos creyentes que, viendo las señales, anden y vivan como si no entendieran las advertencias de estas circunstancias. Hay muchas maneras en que nosotros podemos inducir o participar de los pecados ajenos: felicitando, aconsejando, consintiendo, ocultando, guardando silencio, aplaudiendo. Yo decía a las parejas estos días, subía en el carro escuchando programa que escucho en las tardes, y uno de los panelistas de este programa comenzó a hablar de el poliamor, ya no de las parejas sino de las triejas, y que según la ciencia y la filosofía y la psicología, la infidelidad y el adulterio no son sino parte del ciclo natural de la vida humana, descalificando y dejando de lado todo principio que nosotros hemos aprendido en las Escrituras. En el principio, varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer. Claro, Dios no cabe en la cosmovisión del mundo, en la moralidad relativa del mundo. Dios no entra, los principios bíblicos no entran, porque eso incomoda, porque eso es una puya en el ciento de la gente, porque eso no es fácil de discernir y de entender. Pero sabe en gran medida por qué también de una manera tan acelerada
avanzan pensamientos, filosofías, modas y conductas como estas? Por nuestro silencio, por la poca luz con que alumbramos en las tinieblas. Amados hermanos, Efesios 5:11 dice: no participen con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. Y una primera manera de reprender la conducta pecaminosa de los que están a su lado es usted comportándose como el creyente que es, a la altura de la palabra que usted hoy ha conocido, a la altura de la imagen del modelo de vida santa y de obediencia que usted tiene frente a sus ojos, que se llama Cristo Jesús. Pero abramos más nuestra boca, incluso para confrontar, para exhortar, para corregir, porque la palabra de Dios también es para eso. Amado hermano, aún los de dentro de la congregación muchas veces no quieren corregirse. No estoy hablando de casos específicos. Usted dirá, el pastor, ¿quién sabe de quién está hablando? Porque sabe la... No. Nosotros no preparamos nuestros sermones pensando en lo que alguno de ustedes esté viviendo, sino en la palabra que el Señor por medio de su Espíritu pone en nuestras bocas. Y a veces esa palabra, hoy tal vez tembló el lunes, pero yo espero que por la palabra hoy tiemble su espíritu y usted sea movido a corregirse, a enderezarse, a corregir sus pasos delante del Señor, porque nos puede pasar. Amado hermano, cuando Dios ve su iglesia, nosotros somos lo primordial en la adoración al Señor. Nosotros somos la verdadera adoración. ¿Sabe que en esa conversación que Jesús tenía con la mujer ahí en el pozo, y le dice, ahora es tiempo, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hay adentro se refleje afuera. Y la música y los cantos son solo una parte, las ofrendas que usted da y la generosidad de su corazón es solo una parte de la adoración. La disposición de su corazón para recibir la palabra del Señor y su determinación de moverse y vivir conforme a esa palabra es parte de la adoración suya. Su vida de adoración continúa luego que usted se va de la iglesia, porque usted sigue siendo un empleado, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un universitario, un vecino. Y es en ese escenario donde usted debe vivir una constante vida de adoración al Padre Celestial. Porque la adoración es nuestra vida misma dedicada al Señor. Amado hermano, miremos entonces 3 cosas en las que debemos andar en los tiempos finales. Número 1, debemos andar en el amor provisional. Efesios 5:2 dice, y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor o aroma fragante. Es lo que les estaba diciendo, que toda su vida, que si usted habló algo con sus compañeros de trabajo, usted pueda decirle, Señor, ¿te agradó lo que yo hablé? ¿Fue de gusto a tu corazón? Como hice este encargo, como me comporto como esposo, como me comporto como esposa, como me comporto como hijo, como me comporto como empleado, ¿es agradable a ti? ¿Es un olor fragante a ti? ¿O a qué huelen delante del Señor tus acciones hoy? En ese lugar de Pereira donde les decía que evacuaron a mis compañeros, me decía la compañera administradora, mire, el olor
es insoportable porque ahí al ladito donde se derrumbó el hotel habían 4 personas, 4 cuerpos que no habían sido posibles de recuperar y ya iban a entrar con la maquinaria pesada a remover para recuperar nada más los cuerpos, pero ella decía, el olor es insoportable. Y yo sé que todos hemos tenido la experiencia de oler un charco de agua estancada, ¿a qué huele? O cuando se devuelven las aguas sucias, negras por el sifón. ¿O a qué huele un animal muerto? O una comida ya podrida. ¿Es agradable? Pues más o menos así el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, y nos lo dice el Señor a nosotros hoy. Compórtense de tal manera que cuando el Señor se acerque a ustedes, sus conductas le huelan bueno, y no que al Señor lo espante el olor de cómo viven ustedes. Por usar una figura nada más. Entonces, la característica en estos tiempos es que nuestro amor debe abundar. Un amor que nos permite afirmar esa relación con el Padre, pero un amor también dispuesto a servir. El propósito de la vida espiritual mientras estamos aquí y conocemos al Señor y conocemos la voluntad del propósito de Dios para nuestras vidas, no es que solo nos sirvamos nosotros aquí entre los que nos conocemos. Hoy nuestra nación necesita una iglesia que se levante para servirle con amor. Su donación es una parte, su ofrenda es una parte, pero estoy seguro que podemos hacer mucho más. Pero para eso necesitamos comprender la magnitud, la dimensión, el tamaño, la altura, la anchura, la profundidad del amor con que hemos sido amados usted y yo. Por eso la invitación es: háganlo como Cristo lo hizo, que se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en la cruz. Hubo un momento en que esa separación, porque Jesús cargó todo el pecado de la humanidad y el Padre se apartó hasta que la sangre se derramó y el sacrificio fue aceptado. El Padre vuelve, se acerca, y cuando el Padre huele el Calvario, ese sacrificio fue acepto delante de Él. Y por ese sacrificio estamos usted y yo hoy aquí disfrutando de la gracia y de la misericordia del Señor. No sé si tenga gozo para bendecir al Señor por eso esta mañana. Pero cuán dispuestos estamos a imitar al Maestro en un amor sacrificial, en un amor que sirve, en un amor de entrega. Somos hijos por adopción, hijos que imitan a sus padres. También deberíamos imitar a Cristo entonces. Su gran amor lo condujo a sacrificarse por nosotros, de manera que hoy, los que estábamos muertos sin Dios, podamos vivir por su amor. Nuestro amor por otros debería ser de la misma clase de amor que va más allá del afecto en un servicio sacrificial. Imitar en especial a Cristo en su amor y en su bondad perdonadora nos conviene, porque es el sacrificio agradable al Padre Celestial. Yo sé que todos venimos con el deseo de que lo que ofrecemos a Dios desde corazones sinceros, el Señor lo reciba, y sé que Dios lo recibe, pero sé también, amado hermano, que todos los días podemos ofrecernos, número uno, presentarnos mejor delante del Señor, pero también ofrecerle mejores sacrificios. Llegó un momento en que el Señor le dijo a su pueblo: mire, no me importa, no quemen ofrendas en el altar, no traigan sacrificios, no sacrifiquen bueyes, ni ovejas, ni novillos, no derramen la sangre, no hagan nada de eso, no quemen incienso ni nada de eso, porque estoy hastiado de sus sacrificios. Porque ustedes ofrecen muchos sacrificios, pero no quieren obedecerme en sus corazones.
Prefiero que me obedezcan a que ofrezcan 1000 novillos sobre el altar. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿De qué está hablando eso? De que haya la intención en nosotros de tomarnos en serio, que vivimos para un Dios que es santo. Que tu vida sea un olor fragante ofrecido permanentemente al Señor, de manera que tu testimonio personal se refleje en cada cosa que tú haces. Eso es lo que hace el amor de Dios presente y actuando en nuestras vidas. Número 2, debemos andar no solo en el amor con que Cristo nos amó, sino en la luz de un buen testimonio. Efesios 5:8, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y mire ese imperativo en esa frase final que dice: andad como hijos de luz. En una prédica pasada lo hablamos. ¿Qué pasa con la ausencia de luz? ¿Qué sucede cuando no hay luz? Cuando no podemos ver, cuando no hay claridad, ¿qué pasa? Confusión, temor, tropiezos, hasta nos podemos desviar del camino, ¿o no? Y terminamos en la ruta que no es. Por eso es necesario que los que hoy fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, no solo por eso, yo me pregunto mucho por qué el salmista escribió esa frase que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La frase correcta debería ser: lámpara es a mis ojos para que puedan ver claramente, pero el salmista dice: lámpara es a mis pies, por lo delicado que es conocer la verdad de Dios y no andar en ella. La idea de que la palabra sea lámpara a nuestros pies es que cada paso que demos sea uno de los pasos que dio nuestro Maestro. Porque así estaremos imitando al olor fragante delante del Padre. Como hijos de luz, tus acciones deben reflejar tu fe. Cuidado con la moral relativa de este mundo. Nosotros en nuestra conducta debemos también reflejar la bondad de Dios en favor de otros. Andar como hijos de luz, teniendo conocimiento que se traduzca en conducta que se traduzca en obras de santidad. Los que han salido de las tinieblas a la luz no deben volver atrás. Al contrario, la luz te alumbra un camino seguro para que sigas avanzando. Te quiero decir a ti que estás desalentado, desanimado en la fe, que lo estás pensando, que de pronto has decaído, que tu fuego y tu amor y tu pasión por Dios se han ido apagando. No vuelvas atrás. Cuidado con el próximo paso que vas a dar en cuanto a tu fe. Cuidado con la próxima decisión que vas a tomar para tu fe, que sea para avanzar y perseverar hasta el fin y no para volver atrás. Recuerde lo que leímos en Mateo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, no le voy a decir que toque al que está a su lado, porque hasta ahora estamos todos hirviendo del calor. Pero mi amado hermano, cosas como las que nos sucedieron y nos están sucediendo en nuestra nación pueden hacer que nuestro amor por el Señor se enfríe. Por eso, acércate al fuego de la presencia del Señor. ¿Cómo? Buscándole más. No te conformes, no seas conformista, búscale más. Si tienes tiempo para congregarte más, congrégate más. Si orabas media hora, ora una hora. Si puedes venir al ayuno, ven. Si puedes venir al amanecer con Dios, ven. Si puedes unirte a la oración virtual de parejas, únete. Todos esos son ejercicios que mantienen tu fuego vivo y ardiendo. Pegadito al fuego es más fácil estar caliente, ¿verdad? Amado hermano, la conducta debe ser un reflejo del Evangelio que mora en nosotros. El andar de uno está en relación directa
con la luz que tiene. De pronto hoy tu lámpara está como cuando ya la llamita está dando sus últimos, o como cuando a la linterna ya se le están acabando las pilas, que usted, siempre me ha llamado mucho la atención eso, como si el golpe aumentara la capacidad de la pila de volver a alumbrar, pero todos lo hacemos, todos le damos el golpecito ahí al control para que vuelva, ¿sí? Pero en cuanto a lo espiritual, no funciona así. Solo permanecer pegado a quien es la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Andar en luz, cuidando nuestros pasos, pero también alumbrándole a otros el camino. ¿Quién viene detrás de ti? Porque tu luz debe ser suficiente para que otros vean la ruta. Y solo voy a dejarlo hasta ahí, porque sé que a todos nos toca una reflexión como esa. Jesús le dijo a los discípulos, ahora ustedes son la luz del mundo, vayan y que su luz alumbre a todos los hombres. Número 3, entonces, no solo andar en amor y en luz, sino andar en la sabiduría de la vida eterna. Efesios 5, 15 y 16 fue el texto con el que introdujimos esta reflexión. Dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Pero esto me encanta. ¿Qué dice el texto 16? Léalo todos conmigo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Elícer, ¿escuchaste? Aprovechando bien el tiempo. Los de atrás, ¿escucharon? Aprovechando bien el tiempo. Entonces le quiero invitar para que hoy usted se detenga un momento y haga una evaluación de cómo está aprovechando su tiempo. Porque eso marca la diferencia entre el sabio y el insensato. El sabio, según este texto, se ocupa de andar como Cristo anduvo. Busca lo espiritual, pone como prioridad en su vida lo espiritual, siembra para su vida eterna, mantiene su lámpara llena, mantiene su maletica lista para irse a la eternidad. Usted dirá, pastor, ¿y cuál es el equipaje que uno debe tener en la maleta del fin de los tiempos? Jesús lo dijo, Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué debe haber en nuestra maleta? Perseverancia. Perseverancia. Quiere decir la determinación de estar firme cualquiera sea la circunstancia. Escuche bien, Jesús le dijo a los discípulos, se levantará nación, habrán guerras unos con otros, ustedes mismos se entregarán, se dañarán unos a otros, se levantarán las familias, esto y aquello va a pasar, pero aún así, el que persevere, el que se mantenga, el que sea constante, el que se esfuerce, el que no quite su mirada de la meta, el que siga la ruta de la carrera y la corra con paciencia y pelee con paciencia esta batalla de la fe, será salvo. Entonces, es un llamado a la prudencia de cómo viven los cristianos. Aprovechar bien el tiempo es también tener cuidado de lo que ven nuestros ojos, oyen nuestros oídos, habla nuestra boca. Aquí parece que Pablo tiene en mente también los ojos del intelecto. Por eso la vida espiritual requiere de todas las facultades, tanto mentales como físicas, en disposición de la obediencia a la verdad. El cristiano de hoy debe ser muy cuidadoso y sensato en cuanto a su comportamiento. La vida santa requiere inteligencia y responsabilidad. Le voy a dar un secreto que como pastor y consejero he aprendido en estos años.
El problema no es que no escuchemos lo que necesitamos para tomar las decisiones correctas. El problema no es que no se nos dé la palabra de sabiduría para hacer lo que traiga buenos resultados. ¿Sabe cuál es el problema de muchas cosas que no corregimos en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros quehaceres diarios? Que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Porque de consejos estamos llenos, de palabras estamos llenos, de sermones estamos llenos, de exhortaciones estamos llenos. Y eso va a causar efecto el día que asumamos nuestra responsabilidad. Entonces, responsabilidad, pero también requiere prudencia y sensibilidad. Es imposible vivir esta vida sin la presencia constante y abundante del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, hay control, hay orden, hay armonía y hay paz. El ambiente y la vida de la iglesia deben ser completamente influidos e infundidos por el Espíritu. Es decir, se hace lo que el Espíritu diga que se debe hacer. Estos días, un martes, hablábamos con la iglesia sobre la obra del Espíritu Santo, la unción del Espíritu, lo que verdaderamente produce la unción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y yo les decía, mire, hubo una época cuando al Espíritu Santo se le atribuían patadas, soplos, no sé qué, un poco de cosas que no hace el Espíritu Santo. No hay fundamento bíblico para justificar eso. Pero lo que sí se le atribuye al Espíritu Santo es que cuando Jesús se levanta en la sinagoga, Lucas capítulo 4, a leer el libro en Nazaret, y se le da el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y sabe cuál fue el efecto de la unción del Espíritu Santo en Cristo? Porque me ha ¿qué? Enviado. Y comienza a hablar de una cantidad de acciones de servicio al necesitado. ¿Qué dice ahí en Lucas? Porque me ha enviado ¿a qué? Sanar a los quebrantados, libertar a los oprimidos, sacar a los presos, dar vista al ciego, a predicar al año agradable. ¿Qué quiere decir todo eso? Diga conmigo: servicio. La unción no es para uno creerse en nada. Luego que Jesús es lleno del Espíritu Santo y llevado por el Espíritu al desierto, ¿qué pudo hacer Jesús lleno del Espíritu Santo? Resistir al diablo, resistir la tentación, y el diablo tuvo que huir delante de él. Por eso es necesario buscar esa comunión y esa llenura del Espíritu Santo que nos dé solo en la llenura del Espíritu Santo tendremos la capacidad de asimilar y obedecer esta preciosa palabra que tenemos como obsequio de parte del Padre. La plenitud del Espíritu en la iglesia dará curso a una amplia y variada forma de expresar la alabanza y la adoración que hay en el corazón del pueblo de Dios, en medio de una comunión espiritual y de una actitud de gratitud. ¿Será que aquí hay alguien agradecido con el Señor? Yo estoy muy agradecido con el Señor. El lunes, después de las 7:37 que empecé a tener noticias, hablé con mi esposa, luego mi mamá, los compañeros de la zona del eje cafetero. Y luego de un momento que pudimos respirar un poco, yo le decía: Señor, cuán agradecidos debemos estar contigo. Pero esa gratitud solo se produce por no olvidar todo lo que de gracia hemos recibido. Para terminar, entonces, quiero decirles que estos factores que voy a mencionar y que menciona el apóstol Pablo, como son ser imitadores de Dios, andar en amor, andar en luz, andar como sabios, diligentes, estar llenos del Espíritu Santo y dar gracias en todo, es la imagen de una iglesia saludable y equilibrada espiritualmente. Y ese equilibrio y esa salud se la da a una iglesia la sana doctrina. Este contraste entre los sabios y los insensatos
Está marcado en estos días porque la gran mayoría de la humanidad tiene conocimiento de Cristo, pero muchos no andan con Él. Muchos saben hacer lo bueno y no lo hacen. Los tiempos que vivimos, mis amados hermanos, seleccionarán de manera implacable a los sabios y a los insensatos. La pregunta es, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Como un sabio que sabe entender estas alertas que se nos están dando al final del camino? ¿O como un insensato que ha vuelto a la normalidad? Nada pasa. Porque como nosotros estamos cómodos y no nos pasó mayor cosa, volvimos a nuestra normalidad. Pero a usted como creyente lleno del Espíritu Santo, algo tiene que haberle sucedido. De manera que su fe se afirme, se avive, se fortalezca y lo mantenga constante para perseverar hasta el fin. Por favor, dígale al que está a su lado, persevera hasta el fin. No importa lo que venga, dígale, no importa lo que venga, persevera hasta el fin. Yo sé que ustedes ya se quieren ir. Yo también. No, voy a punto 4. No, antes ya. Pero yo quiero leer este texto de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Es precioso. Quiero que hoy usted aliente su corazón con esta palabra. Escuche bien lo que el profeta escribe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué tremendo lo que escribe el profeta. Porque no dice, miraré si me alegro, dice, con todo yo me alegraré en el Señor.